Muy buenos días, chicos y chicas. Soy la profe Fer y hoy les vengo a hablar acerca del cuento. Vamos a ver qué es el cuento y cuáles son los elementos del cuento. Para empezar, vamos a leer un pequeño cuento. El dragón pequeño. Érase una vez un dragón que era muy pequeño. Todos los dragones se reían de él. Pero un día, inesperadamente, creció mucho. Estaba muy contento y tuvo muchos amigos. Vean que ese cuento es muy pequeño. Este cuento tiene un título, tiene diferentes signos de puntuación, punto y seguido, tiene su coma, punto final. Recordemos que un cuento lleva siempre un título. En este caso, el título de este cuento es El dragón pequeño y está en color rojo. Y recordemos que inicia con la letra mayúscula. Vean que este cuento es muy pequeñito, no duramos mucho en leerlo, lo vamos a volver a leer. El dragón pequeño. Érase una vez un dragón que era muy pequeño. Todos los dragones se reían de él, pero un día inesperadamente creció mucho. Estaba muy contento y tuvo muchos amigos. Al final de este cuento viene la persona que lo hizo, el nombre de la persona que lo hizo, que se llama Alejandro. Los cuentos son pequeños, no tenemos que hacer cuentos muy grandes, podemos hacerlo así de pequeño y vean qué lindo que quedó ese cuento del dragón pequeño. ¿Qué es el cuento? Es una narración breve que relata sucesos inventados. Estos sucesos le ocurren a uno o varios personajes. El cuento que leímos anteriormente del dragón tenía solo un personaje, ¿verdad? Que era el dragón. Pero tenemos cuentos donde salen muchos personajes y recordemos que un cuento es una narración pequeña, es breve. Yo la puedo leer en un solo día en mi casa. O bien al final de la lección la niña me lo lee. Son cuentos pequeños. Pero los cuentos nos llevan a una fantasía, nos abren la imaginación. Hoy voy a hablar de un cuento muy bonito y yo sé que todos van a conocer este cuento. El cuento de Caperucita Roja. Todos conocemos ese cuento, incluso ese cuento lo han llevado a la televisión, entonces hay películas de Caperucita Roja. ¿Quién era Caperucita Roja? Era una niña que usaba un tipo de suéter con gorrito, entonces le pusieron la Caperucita Roja. Y ahí pasan diferentes episodios en el cuento. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cada uno de los elementos del cuento, usando como ejemplo el cuento de Caperucita Roja. ¿Cuáles son esos elementos? Veamos. Los personajes, las acciones, el espacio y el tiempo. Esos son los elementos del cuento. Vamos a volverlos a leer. Personajes, acciones, espacio y tiempo. Esos son los elementos del cuento. Vamos a ver los personajes que hay en el cuento de Caperucita Roja. Tenemos su personaje principal, la Caperucita Roja. Era una niña que usaba, como dijimos anteriormente, una suéter con su gorro rojito, entonces le pusieron la Caperucita Roja. La mamá de Caperucita, quien hace un queque, un pancito para la abuelita y le dice a Caperucita que se lo puede ir a dejar a la casa de quién, de la abuelita. La abuelita era la que vivía en una casita en el bosque. El lobo feroz, que vamos a decir que es el personaje malo del cuento, que es quien quiere comerse a la Caperucita Roja. Y tenemos el cazador, que el cazador fue un héroe. ¿Por qué? Porque llegó a rescatar a quienes, a la abuelita y a Caperucita Roja. Esos son los personajes. Los personajes son los que vemos, los que leemos en el cuento.
Puede ser uno o varios personajes. Tenemos las acciones, los hechos que ocurren en la historia. Vamos a leer varios hechos que ocurren en ¿cuál historia? En la historia de Caperucita Roja. Tenemos el primero. Caperucita Roja visita a su abuelita en el campo. El otro. El lobo feroz se esconde en la casa de la abuelita. ¿Qué más pasaba ahí? Yo puedo imaginar cuando Caperucita llegó a la casa de su abuelita y se encontró al lobo en la cama, ¿verdad? Y Caperucita empezó a decirle, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la Caperucita empieza a hacerle ciertas preguntas al lobo, porque Caperucita ya se estaba dando cuenta que no era su abuelita, sino que era el lobo que se había metido ahí. El espacio, lugar donde se desarrollan las acciones. Recordemos que todo este cuento sucede en el bosque, que Caperucita tenía que caminar por el bosque, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para llegar a la casa de su abuelita. Ella tenía que caminar por el bosque. Bueno, ahí vemos un dibujito de unos personajes y del bosque donde se desarrolla la historia de Caperucita Roja. Tenemos el tiempo. Es el momento en que suceden las acciones. Lo que pasa en ese momento, vamos a ver. Dice que esas acciones pasan en la casa de la abuelita. Y si recordamos ese cuento, vamos a recordar que el lobo se mete a la casa de la abuelita, se viste como la abuelita de Caperucita Roja y se mete en la cama de la abuelita. Y ahí es donde llega Caperucita Roja a dejarle un queque, un pancito a su abuelita. En la imagen que tenemos ahí vemos como el cazador es el que defiende a la abuelita. ¿Y a quién más? Y a Caperucita Roja. Es una historia muy bonita. La pueden buscar, está en YouTube, la pueden leer. Tal vez su mamá, su papá tenga el libro en la casa, la pueden leer. Es una historia muy, muy bonita. Vamos a continuar. Aquí vemos las portadas de unos cuentos. Estos cuentos están incluso en la televisión. ¿Por qué? Porque los llevaron, hicieron una película de estos cuentos. Estos cuentos están tanto en fábula como en películas. El primero que tenemos ahí es Pinocho. Vean que ahí viene la portada del libro. Ya conocemos a Pinocho, que era un niño que mentía, le crecía la nariz. Luego tenemos El gato con botas. Esa es una historia muy, muy bonita. Y tenemos por último a Blancanieves y los 7 enanitos. Recordemos, si nosotros todos los días leemos un cuento, chicos, vamos a tener una ortografía muy, muy buena. Por eso es recomendable que todos los días leamos un cuento. Y vean que los cuentos pueden ser cortos, no tienen por qué ser largos. Yo les recomiendo que todos los días lean un cuento. Chicos, para finalizar les dejo los beneficios de leer los cuentos. Vean qué importante. Dice que desarrolla la creatividad, aumenta la concentración, mejora la memoria, fomenta el aprendizaje, reduce el estrés y la ansiedad y conecta con las emociones. Yo les recomiendo que todos los días lean un cuento. Puede ser de 15 minutos, media hora, 45 minutos, lo que ustedes deseen. Pero vean qué importante, todos los beneficios que nos da el leer cuentos. Desarrollo de la creatividad, aumenta la concentración, mejora la memoria, fomenta el aprendizaje, reduce el estrés y la ansiedad y conecta con las emociones. Muchísimas gracias, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que nos volvamos a ver dentro de unos días
Y recuerden leer todos los días un ratito. Ahí les dejo la imagen del cuento de hoy, Caperucita Roja. Recuerden la importancia de leer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.